Bueno, pues estamos en este momento, en esta etapa del Tanemir Canario con el amigo Isidro Cedrés, Ajul, Añate. Jul, buenas tardes, ¿cómo estás, mi hermano? Bueno, pues bueno, yo te decía que esta mañana hay la sangre que no llega, aquí nunca llega al río, oiga, está el caso al barranco. Bueno, que ese ¿Y barranco, eso, ese y barranco. eso cuándo corre? Sí, verdad. Bueno, Eso barrancos cuándo... famosos, batallas famosas en barrancos y bueno, tú me estabas, esta mañana yo dije lo del tema de la radio, el escrito editorial y de radio, la palabra, el nombre propio que puede sacar de la palabra radio, combinando las palabras o las letras, mejor dicho, es Darío y Darío viene a ser el que avisa o da, a ver, informa sobre el bien, ¿no? Pero curiosamente, tú me decías a mí que era el padre, ¿no? De Jerjes, sí. Darío tenía el imperio persa. Darío, bueno, tenía uno del ejército más grande conocido en aquella época. Darío fue muerto por uno de los griegos. Bueno, tenemos una película a cargo Los de ellos, la famosa. 300. No, posterior a esa incluso, Ajá. la Salamina, y ahí hay un par de batallas. Hay Sí. una batalla que no recuerdo el nombre ahora, que es en Marina, donde básicamente con un tercio de la cantidad de barcos que llevaban los persas, los griegos le vencieron. Pero en fin, Darío muere y ocupa su sitio Jerjes, su hijo, que era bastante más rencoroso, y de hecho es el hombre que vemos ahí en forma de gigante y para acá y para allá, todo muy mitificado en la película Los 300 con Leónidas. De hecho, el hijo de Darío es el que da muerte a Leónidas. Bueno, pues eso es parte de la historia también y que no se crea que tampoco está tan lejos y apartada de lo que es en sí el archipiélago canario, porque aquí no sé si fueron 300, pero un poco más si acaso, ¿no? Bueno, fueron unos cuantos más. El número exacto no se sabe del todo, pero bueno, venía Bencomo empujando del valle para acá con una serie de hombres. Estaba Tegueste Tacoronte empujando desde abajo, y en el paso de San Antonio, donde se estrecha el barranco de Acentejo, estaba parando al ejército y consiguió hacer su trabajo. Achemenchía Tinguaro con sus 350, que era de hecho la guardia personal de Bencomo, los mejores guerreros que Tenerife llegó a tener en el campo de batalla jamás y nunca. Bueno, Y frenar cuando se llega al valle, Alonso Fernández de Lugo y su gente, y se encuentran con las cabras, que por casualidad no fue que se las dejaron allí porque sabían que entre otras cosas estaban buscando comida. Ya me parece que hablamos de las famosas cabras esas hace un tiempo. Tú tienes un rebaño de cabras y lo dejas suelto en cualquier sitio, y alguien que sepa mínimamente sobre ello se acerca, ve las cabras moverse hacia un lado, hacia otro, tiras una piedrita por aquí o por allá y te das cuenta cuál es la cabra guía que les lleva, que va adelante. Las cabras son como los elefantes, bueno, como la sociedad en sí, si es una mujer quien las lidera, ¿no? sí, sí. El macho no solo sirve para lo que sirve. Y en este caso, si te quieres llevar un rebaño, agarras la cabra líder que va adelante, le amarras por los cuernos o por el cuello, te la llevas y te llevas el rebaño detrás. Ahora, si tú quieres fastidiarle un poco las cosas a alguien, agarras 10 cabras de cada rebaño y dejas 100 cabras juntas ahí, y verás grupitos de 10 cabras juntas entre sí que no se juntan con las demás. Intenta llevarte eso y vas a tener un problema, porque si agarras una te llevas las otras 9, pero las otras 90 no quieren saber nada porque no pertenecen al mismo rebaño. Y Sí. eso fue lo que Bencomo le hizo a Alonso Fernández de Lugo. Para poderse llevar ese rebaño de vuelta a Santa Cruz, se armó la de Dios es buena y tuvieron que meter cabras entre soldados y caballos, y aquel ejército que ya de por sí caminaba por una vereda muy estrecha, de repente se vio alargadísimo porque entre el ejército habían cabras que no eran suyas, por cierto. Y de hecho el primer toque de la batalla de Acentejo fueron los silbos y los gritos de aquellos cabreros dueños de aquellas cabras, que empezaron a llamarlas, y bueno, aquello fue una estampida. Animales saltando por encima de soldados, por encima de caballos, que desorganizaron totalmente aquello, y entonces empezó. Aprovecharon. Quita las cabras primero para poder tirar las piedras y no darle a los animalitos, ¿no? Y esperando enfrente estaba Yemenchía Tinguaro, que de hecho se le da
el protagonismo de ser el primer guerrero que da muerte de hecho es un oficial, creo que un capitán español. No tengo ahora mismo, me cogiste por sorpresa, me cogiste Sí, bueno, es que hoy sin las va, publicaciones claro, de Acentejo, pero bueno, sí. aquel tío que arranca su caballo y viene lanzado a por Tinguaro, que estaba con una hastia en la mano, como que con o sin la ayuda de Dios voy a desfacer este entuerto, no sé qué. Tinguaro lo vio llegar, pegó el hastia en el suelo, lo clavó y lo sacó por el aire. Al caer al suelo, con una piedra le reventó la cabeza. Esa fue la primera víctima de Acentejo. La historia nos dice, y a mí me encanta que lo diga, que llegado al final de aquella batalla, cuando ven cómo se reúne, se encuentra obviamente pues que gran parte del ejército castellano fue diezmado. Salieron huyendo los que venían del mencellato de Güímar con Alonso Fernández de Lugo, que había sido herido en la cara por una pedrada, huyendo como lo que siempre fue, una rata. Y bueno, de ahí viene el nombre. Cuando van bajando la ladera de lo que es Pedro Gil hoy en día hacia Santa Cruz, cuando el hombre divisa abajo el medio fortín, refugio que habían montado en Santa Cruz, dice, hay esperanza de llegar con vida, y de ahí viene lo del nombre de la esperanza, ¿sabes? Bueno, pues esa es la entradilla. Hombres que bajan hasta la baja de la costa y que son rescatados por un barco, y el resto, pues incluso los prisioneros, con toda la nobleza del mundo, fueron devueltos a Santa Cruz, y ven cómo llega y le pregunta por De Lugo a su hermano, a Tinguaro, y le dice, huyó barranco arriba, y le dice, ¿y cómo es que no le has perseguido? Y dice, estoy aquí para luchar contra hombres, no contra perros cobardes que huyen. Y la historia dice, y ahí estaba Tinguaro todo manchado de sangre y ni una sola gota era suya. Esa frase me encantó, ¿sabes? Me acuerdo que tiene mucho bombo y platillo, pero el que sufre, como nosotros hemos sufrido de la historia, la peor vejación, siempre es algo que te anima, ¿no? Y estamos hablando de Atlantes. Sí, no, y estamos hablando también de, bueno, para completar la información, que salvó el culo, como dice el otro, gracias a Guanarteme también, eso hay que decirlo, a que habían otros también. Eso fue ya luego en el próximo encuentro. Ajá. Cuando después de tirar hacia Gran Canaria, de hecho a los mismos guanches de Güímar que le ayudaron a huir, a escapar, les pidió que le ayudaran a no sé qué en el barco, y se los llevó a Sevilla y los vendió como esclavos para recaudar dinero para el próximo ejército. Ese es el personaje del que estamos hablando. Se fue hacia Gran Canaria, luego a Sevilla, y volvió con un nuevo ejército. Apareció una extraña epidemia que se cebó tras la batalla de La Laguna, que fue donde quien nos ganó en La Laguna fue Fernando de Buenarteme, fue Artemisemidán, que como buen canario... Pero sabes que alguien haciendo una crítica constructiva me dijo, ¿no? Pero hace ya unos años, me decía a mí, dice, pero es que eso que usted habla suena chino. Y yo me echo a reír y le digo, claro, a español no, ¿verdad? No, la prueba está, hemos hablado de eso, y hoy ahora mismo vamos a tocar el tema de cómo todo lo que huele a canariedad automáticamente les apesta. Sí, les apesta de tal forma que simplemente lo quitan de en medio. Bueno, y si no es para reírse de algunas cuestiones, o incluso, bueno, de vez en cuando, todo hay que decirlo, tienen aciertos en cuanto a temas relacionados con la tradición, con la agricultura, ganadería, con el tema de la biodiversidad, también con la artesanía y demás, pero después cosas como esta te tumban todo al suelo. Atlantes, la serie sobre la conquista de Canarias y los héroes guanches, se queda sin la ayuda del gobierno regional. El cineasta Teodoro Ríos lamenta que su proyecto no haya sido considerado, comillas, de interés, cierro comillas, para recibir una subvención que facilite su producción audiovisual, ¿no? Entonces, habría que saber por qué. ¿Cuál es la razón que nos digan? La razón es la misma que hemos dicho 20.000 veces. A este pueblo se le niega el conocimiento de su cultura, porque es la mejor forma de tenerlo pues como lo que es, como una colonia dominada. De lo contrario, ya a estas alturas seríamos un pueblo libre, como todo pueblo que se enorgullece de serlo,
pero a nosotros la historia de España nos ha negado eso desde hace ya bastante tiempo. Isidro. Bueno, pues dar la cumplida información. Dice una serie de televisión de unos 10 capítulos, propuesta por, como digo, los hermanos Ríos, especialmente Teodoro, quien es el que aparece en la información, y que muestre las hazañas y desdichas de los antiguos habitantes de Canarias durante la conquista, un periodo que abarcó unos 100 años, entre 1402 y 1496, y en el que se sucedieron episodios de gran valor y heroísmo, pero también de tragedia y drama, con los aborígenes isleños como protagonistas. A lo largo de los episodios, los espectadores iban a conocer a personajes como Tinguaro, Benearo o Doramas, entre otros muchos, y asistir como testigos al dramático final de su cultura y su modo de vida, mostrando algunos de los sucesos más destacados de la historia isleña, que terminó con la abrupta llegada de los invasores. Hombre, a mí, ¿sabes lo que pasa con esto? Que ya tiene tocado de entrada la información, esta que aparece en el diario.es, tiene tocada la información, porque ya de antemano dejan fuera a Bencomo, Tinguaro, Benearo o Dorama. Es decir, te das cuenta tú como que lamentablemente el problema que tenemos en nuestra tierra es que todavía tenemos esas absurdas ausencias del norte, del sur. No, a lo mejor el artículo simplemente pasó por el aire, porque si hablas de Tinguaro, tienes que hablar del hombre que le daba las órdenes, que era su hermano, que era Bencomo, el gran rey. Pero bueno, ¿y cómo lo soslayas? ¿Cómo no cita a Bencomo? Como noticia de un diario me sirve, Isidro. No voy a ser tan tiquismiquis con esa historia. Estoy en ello, ten ¿sabes lo que pasa? Que, como todo pueblo vencido, la historia que existe sobre nosotros no la hemos escrito nosotros. Y este sería el primer capítulo de nuestra historia escrita por nosotros, y eso obviamente va totalmente en contra de todo lo que hasta ahora se ha dicho, se ha escrito o se ha enseñado, ¿no? Teodoro Ríos tiene una frase que se parece mucho a la que nosotros hemos cogido casi como contraseña de nuestro por la participación que tengo contigo en el programa ¿no? Uh-huh. Que dice: un pueblo sin memoria acabará no siendo un pueblo, que es lo que hemos dicho siempre, de que no hay patria sin cultura, ¿no? Sí. Y piensa recurrir a un crowdfunding o aportaciones privadas para que Atlantes vea la luz a todo precio. Y sin embargo, por otro lado, el mismo gobierno de Canarias, ese que hemos dicho que simplemente el gobierno de Canarias son los esbirros de la metrópoli en el Estado español, que gobierne quien gobierne, gobiernan solo porque siguen las directrices de sus amos. O sea, yo los llamo, desde que tengo uso de razón, los medianeros de la finca. Sí. Uh-huh. Nosotros somos los peones de la finca, ellos son los medianeros, y el amo vive al norte de Gibraltar. Así de sencillo veo yo la historia de Canarias. Uh-huh. Sin embargo, hay 700.000 euros para una línea aérea difusa que está en el aire, y que leyendo sobre ella pone: la patronal aérea veta la entrada de Canarian Airways por no tener licencia. No tienen dinero, que si 60 empleados y resulta que tienen 2 y no del todo fijos. Están sin un duro. La licencia que tienen es para avionetas de 20 tripulantes. Están dando bombo y platillo. Todo esto suena a cosa rara. Ya están ofertando la posibilidad de vender billetes a partir de marzo para empezar en junio. La base en el aeropuerto Reina Sofía, donde por tener no tienen ni oficina, no tienen un slot, no hay un horario de vuelo, no hay aviones, pero ya hay dinero. O sea, lo que quiero decir es que un dinero que entra y un dinero que sale, y ya me las estoy viendo venir, y esto es algo de lo que hablaremos un poco más adelante, porque por desgracia es el mismo típico cuento donde un fondo público se lo traga alguien privado y al final no. Pero en fin, saco el tema solo por el hecho de que dinero sí hay. Sí, claro. Hay dinero para una película que va a salir algo más barata, lo hay para dárselo a un señor que, por cierto, es el presidente de Ash Hotel, de los empresarios hoteleros, y que ahora se nos ha vuelto empresario también de una línea aérea canaria que, como digo, que está en el aire, que no existe. Pero
700.000 euros, así de golpe y sin más, ¿sabes? Bueno, y a pesar del dinero que haya o no haya, lo que sí es cierto es que el proyecto, mirándolo, incluso yendo más adelante, no vamos a leerles todo el artículo, lógicamente, pero oye, está bien cimentado, habla acerca de cómo van a ser rigurosos en cuanto a la documentación, que es ficción obviamente, pero que habrá muchos datos basados en, como es lógico, en todo lo que es la veracidad de muchas de las cosas que están escritas, que no se va a inventar nada, porque desde la vestimenta, por el tamarco, el guapil, es decir, son cosas que están escritas, que no te vas a inventar Están escritas nada. pero que leemos poco. Claro, claro, pero es que no lo damos información. El 95% de la población local no sabe de lo que estamos hablando. Y te lo digo porque cuando hemos dado una pequeña charla al mismo tiempo que hacemos una exhibición de palo, o hemos llevado el pequeño tallercito de cosas que con el tiempo he ido haciendo a modo de muestras de antropología, agujas de hueso, punzones, piel, armamento y esto y todo, la gente te mira como si fuera algo traído de otro planeta, y sin embargo es lo más lógico de aquí. ¿Tú te imaginas, a partir de esos documentales, ya tienes la información que necesitas, audiovisual, que además es mucho más cómodo que el típico libro de papel, que por desgracia mucha gente no tiene la paciencia para leer, no han descubierto el placer que hay en la lectura? Bueno, pues se lo pones en forma audiovisual, y entonces eso puede entrar a través de los ordenadores en los colegios. Pues mira, perdona, hay alguien muy molesto de que eso suceda, y está claro de que no hay dinero para eso, y si pueden boicotearlo, lo van a boicotear, y te lo digo yo porque con la edad que tengo ya unos pocos, a lo largo de toda mi vida me he dado cuenta de que es simplemente una estrategia. Pero yo quiero preguntar una cosa, vamos a ver, ya tenemos claro cuál es la situación del gobierno, no de ahora, de hace mucho tiempo, que viene dándole la espalda a muchos aspectos de la historia de nuestra tierra, porque ni siquiera la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias mete mano para que los contenidos canarios en la educación sean mejores, con mayor calidad y más presencia, ¿no? Y si te echas fuera de clase para ver un barbusano, ver algo, cuidado que se echa fuera del plan de estudio. Bueno, pero eso por un lado, pero por otro está la propia sociedad, está también la iniciativa privada. Hay un montón de cuestiones ahí por medio que se pueden llevar a cabo y que da la impresión como que estamos en un olvido, un ostracismo. Por eso el chiste antes de que cuando decía me sonaba a chino, eso me suena a chino, le digo, claro, a español no, porque ni en español, que es la lengua que tú manejas, no te la han enseñado. Y hay un chico que se fue de Erasmus y después se fue de viaje, fíjate tú, porque tú ves cómo son las cosas, ¿no? Era el negacionista del tema guanche. Tú estás anquilosado en el pasado, el padre estudió conmigo y el padre es de nuestra hechura, y él es más europeísta, más, hombre, no de españolista, pero sí europeísta, ciudadano del mundo, tal, ¿no? Y el chiquillo se quedó de piedra cuando en Malta, en un mercadillo, le dice el que estaba en el puesto para venderle, no sé si era una fruta o qué era, le dice, Herba, señalándole el número 4, Herba, se quedó de piedra, porque eso lo escuchó en el programa de nosotros, lo escuchó con nosotros, Isidro. Los números en guanche, cuando decíamos acerca de las diferentes formas de decir 4 que habíamos tenido durante... Y el chico se quedó de piedra cuando en Malta dice herba 4. Entonces, claro, encontró la historia, dice, me da la impresión como que yo he estado muy ausente de la realidad de mi pueblo. Le digo, pues, ¿qué quieres que te diga? Es decir, a verlas, haylas, lo único hay que leerlas, como dices tú. Con 19 años yo descubrí a Secundino Delgado, no te lo pierdas, en Londres, porque todo lo que estaba escrito sobre él no circulaba por esta tierra, estaba dentro de la lectura prohibida de aquello, es como la época de la Inquisición, libros a la hoguera, ¿no? Sí. Y mucho de lo que yo empecé aprendiendo fue en un grupo de canarios que estaban en Londres, y a través de uno de ellos pues tuve el placer de ver una pequeña estantería con una serie de libros, y lo primero que yo empecé a aprender en esta tierra, sobre esta tierra, fue fuera de aquí. Eso sí, aunque ya yo recuerdo que para mí una tarde o un día libre, salir caminando del barrio La Salud hasta la Plaza de España para poder coger aquel estrecho ascensor y subir 2 pisos al Museo Arqueológico que fundó don Diego Cuscoy,
yo pasaba horas ahí dentro mirando en las cuencas de aquellos ojos y aquellas piezas para acá y para allá. O sea, ya algo me llamaba la atención desde mi más tierna infancia, pero la curiosidad tiene que nacer en ti, porque no te la ponen, o sea, la educación no la hemos tenido y la van a seguir negando el tiempo que puedan, Isidro. El enemigo vive en casa y le damos los votos y utilizan nuestro dinero, puesto que son nuestros impuestos, para hacer lo que les da la gana, como yo que sé, autopistas que no van a ningún sitio y que se llenan cada 2 por 3, un dinero que va a parar un puerto que se llama Granadilla y que no sirve para nada, y ahora resulta que quieren hacer otro más grande en Fonsalía, en mitad de una zona de cetáceos que acaban de orgullosamente decirnos que tenemos como zona protegida, y serán los primeros en intentar cargárselo. Bueno, y yo tengo que, porque se nos echa el tiempo encima, ya estamos en 20 minutos y la media hora se nos va a ir muy rápido, y tengo que recordar a una persona. Estos días Cándido López me dejaba una cinta hace unos meses atrás y estoy pasando poco a poco las cintas, y una de ellas es de un hombre que tú conociste también, que el único museo que yo conozca, que sepa por lo menos la etapa vital mía, me refiero, igual en siglos anteriores hubo, pero en Los Realejos fue ese, a la entrada, en el Castillo Parque Museo. Estamos hablando de ese Museo Guanche, entre otras cosas, porque tenía más cosas allí, pero don Fernando Weiler y doña Mercedes, su esposa. Y tú me dijiste, que me llevé mucha sorpresa, yo suponía que tú como guía habías entrado. Dice, no, pero yo no solamente entré. Hice un montón de visitas ahí dentro. Doña Mercedes es una exquisita señora con la que terminé haciendo una gran amistad. Don Fernando mucho más callado, él, de hecho se le conocía como don Fernando Weiler, marqués de Tenerife, aunque el marquesado, el título del marqués, pasó a un sobrino suyo, que sigue siendo el marqués de Tenerife. Pero el hombre estuvo en Madrid, en Bellas Artes. En Bellas Artes, estaba titulado, era un auténtico artista, y todo lo que había en aquel museo precioso, lo había hecho él. Eran digamos que reproducciones de, es decir, figuras a tamaño, pues no sé, ponle tú de 20 centímetros máximo, o incluso más. En 3 pisos tremendo. Allí dentro, y bien organizado en sus etapas, e incluso en la misma entrada ya había, a modo de zona defensiva, una serie de armamento como que defendía el castillo, ¿no? Contra los ataques, en este caso de los guanches. Yo hice un montón de grupos con británicos por allí, y en 3 pisos que te hacías, contabas la historia completa de la forma de vida, de ser de nuestro pueblo, de la época de conquista. Y con mucha dignidad, señor, y respeto, ¿no? Obras de arte y muy bien hechas. Y además te digo, don Fernando, en su última etapa, enfermó y demás, yo tuve el tremendo placer de que doña Mercedes me llamó. Yo de trabajo no estaba muy liado, aunque tenía cosas que hacer, pero me pidió muy de favor si podía ocupar su puesto, que ella era la guía oficial del museo, porque se fue a Madrid, a don Fernando le operaban y demás. De hecho, él no volvió a ocupar su sitio allí, la salud le fue hacia detrás, y yo tuve el placer de estar un par de semanas de guía en el castillo, y que vamos, que me encantaba aquel lugar, lo conocía poco menos que como mi casa. Y hay una anécdota más, un amigo alemán que tengo se puso en contacto conmigo un día porque un alemán compró el castillo y no sabía qué hacer con él. Me puso en contacto con él, e incluso yo, de forma gratuita, le hice todo una planificación. Como digo, si no quieres contar conmigo ni veo un dinero en esto, me da igual, pero lo orienté con respecto a la colección que había y al nuevo enfoque que se le podía dar. ¿Y qué sucedió? ¿Dónde están todas esas figuras? ¿Dónde están todos esos elementos? O están allí dentro, o el tío las ha ido vendiendo, no tengo ni idea, porque al final lo que sucedió allí es que él montó una cámara que durante un tiempo la vi, después he pasado mucho de seguir sabiendo si está o no, que hacía unas tomas del valle de lo alto del castillo. Tiene por fuera en la entrada una venta de coches de segunda mano, y allí dentro pues poco menos que tenía una especie de bar, cafetería. Que celebraban bodas y todo. Efectivamente, muy estricta y sobre todo muy alemán, que hasta me llamó para pedirme consejo con respecto a qué tipo de
de tapas y demás se podían utilizar, ¿no? Y bueno, yo le hablé de los quesos con mojo y una serie de cosas. O sea, yo intenté que aquello volviera a arrancar en esa línea, pero al final he perdido contacto y está como muy encerrado sobre sí mismo, ¿no? Ujú. No sé qué es qué planes tiene, o si le salieron mal, o si lo dejó. Y es una pena porque aunque el castillo sea de origen reciente, no es un castillo histórico, fue hecho la construcción de el hijo de un cónsul No, no, norteamericano en Tenerife. pero ¿qué dices tú? ¿El castillo? Sí, No, el castillo fue de un inglés y después se lo dejó Marmaduke, después se lo dejó bueno, Marmaduke, el Bishop fue quien lo construyó, pero Marmaduke fue digamos, el heredero que se lo sí, dejó y que al final pues siguió con esa, bueno, pues la familia Bishop en definitiva, pero bueno, ha tenido tantos apartados y tantos sitios que igual pues queda, ¿no? Alguien dice que si lo relacionaban o no con mi tatarabuela, que también se llamaba Bishop, pero creo que era otra Bishop, no era la Bishop que es la familia Bishop de allí. Pero bueno, que creo yo que si no me equivoco fue Marmaduke y después Bishop fue el quien se hizo cargo porque le dio en herencia ese castillo, ¿no? sí, era el mayordomo, creo, ¿no? Mayordomo, exacto. Bueno, pues Efectivamente. es una historia que también, por cierto, desconocida de este municipio, otra más, y el único, por lo pronto que yo recuerde, museo que ha tenido Los Realejos ha sido ese. Y es una pena que esa colección desapareciera. Me lo decía don Juan Dumas en paz descanse, me decía el fotógrafo, decía Isidro, qué pena que esto se nos vaya de aquí, como tantas cosas. Y es una pena Vale. porque Los Realejos está ausente de ese tipo de cuestiones. No hay ni un solo museo y tú lo sabes que hay mucho interés del turismo por el municipio y por la Sí, historia del señor. municipio, Sí, ¿no? sí, señor. Y hemos ideado 20.000 formas de meternos en los realejos, que si visitando iglesias, que si Sí, la ruta de los dragos y tal, a falta sí, de otros aspectos. Mira, antes de que me cortes sí, el venga, programa, ya que estamos hablando de cosas que desaparecen, venga, de don Eduardo Pedro García Rodríguez tengo Veleros en Canarias, naufragios y hundimientos. Y te quiero leer algo cortito. venga, adelante. Pecios que han sido objeto de estudio. La nómina de naufragios de veleros que se han producido en nuestras aguas, por supuesto, es mucho más amplia que esta modesta muestra que exponemos en este trabajo. Queda además por hacer un inventario de los pecios de nuestras aguas, los que aún pueden ser factibles un estudio científico llevado a cabo por especialistas en arqueología submarina. Los dos únicos pecios que hasta la fecha han sido objeto de una investigación seria, que nosotros sepamos, son los de la playa de Burrero o Urtigrande, próxima a la bahía de Gando, en Gran Canaria, un bergantil del cual se extrajeron una serie de cañones de hierro que obran en poder de un coleccionista privado, excepto uno que fue remitido al Museo de la Armada en Madrid. Los restos del naufragio yacen hoy en día sepultados por las obras de un dique de protección de la playa. El otro pecio estudiado está en la playa de Vallehermoso, en la isla de La Gomera, el cual se encuentra a una profundidad de 15 a 20 metros, situado a 10 metros de distancia al pie de las puntas septentrional y meridional del risco del Frailillo, Sí. en la boca del charco de Juan Cedeño. De este pecio se extrajeron en el año 1969 dos cañones de bronce por el submarinista Antonio Ballesteros y Martínez de Elorza, actuando como responsable entonces el alcalde de Vallehermoso con permiso de la Comandancia de Marina de La Gomera. Los cañones permanecieron expuestos en la plaza del pueblo hasta que una noche fueron tomados por la tripulación del guardacostas Tofiño y enviados al Museo Naval de Madrid, de noche, a oscuras y escondidos. Estuvo bien. Posteriormente se llevó a cabo una prospección del yacimiento en que se documentaron varios cañones de hierro, balas de cañón de diferentes calibres, cerámica de torno, piezas de plomo, fragmentos de madera del barco hundido. Hoy el pecio está cubierto por unas obras que se llevaron a cabo en la playa. Como dato curioso diremos que durante los trabajos de dragado del puerto de Santa Cruz de Tenerife, allá por los años 70, la draga extrajo del fondo de la bahía ingentes cantidades de material procedente de barcos hundidos, entre ellos gran número de cañones, los cuales bien por las prisas en concluir las obras o bien porque ningún organismo quiso hacerse cargo de los mismos en aquellos momentos, fueron arrojados por las gabarras de transporte con gran cantidad de otros materiales arqueológicos frente al lateral del Cabildo a unos 1000 metros de la costa. Y te estoy hablando de la Fox, de la balandra de Nelson que cayó hundida ahí, Tremendo. que venía cargada de todo. Estoy hablando del Bruguera,
que fue rebautizado como Roger de Luria, un barco de origen catalán construido en Newcastle en 1888, que hacía la ruta de Barcelona-Cuba, parando en Valencia, Málaga y Tenerife, y en el 22, con una caldera que le venía ya ardiendo de vuelta de allá, bueno, en el 21 para ser exacto, intentaron apagar la caldera y fue tanta el agua que le metieron que empezó a hundirse de popa. Perdió 4.000 toneladas de carga que traía, entre ellos un montón de azúcar, duelas para barricas, pasta de guayaba que venía para aquí, para Tenerife, y se hundió en el 21. Pues tuvieron que si lo desguazo, que si no lo desguazo, déjalo para el año que viene, ahora se puede, ahora no, y en 1930 básicamente desguazaron pues lo que molestaba para la navegación, pero gran parte del casco de ese barco también está dentro de lo que fue arrojado ahí afuera. Bien, pues otra más de la y un largo historia. etcétera. Sí, O sea, sí. somos un pueblo que lleva negándose la cultura a sí mismo, pero de forma, ya no me cabe en la cabeza que sea por descuido o por desinterés, Isidro. Sí, Demasiados casos. Es demasiado casuística, es decir, que hay un premeditación y alevosía, eso es lo que se dice. Total y ¿no? absoluta. Total y absoluta. Mira, alguien me dijo a mí, dice, Isidro, por lo menos tú y tu tocayo tienen que sentirse bien porque cuando por fin se despierte la conciencia canaria, mirarán para detrás y ustedes serán unos puntos de referencia y tal. ¿Y sabes lo que yo le dije? Le dije, pues mira, no me consuela, porque el punto de referencia tiene que ser ahora. Uno no habla de lo que va a ser en el futuro. Llevamos mucho tiempo los canarios echándole hilo a la gometa. Ya es hora de que cojamos el hilo, hombre, y que trabajemos y que intentemos darle a nuestros hijos la herencia cultural, que cuando uno habla de esto da la impresión de que está hablando de guerras, de batallas, aunque las ha habido durante toda la historia, pero es que además de guerras y batallas ha habido cultura. Estamos hablando de cultura, estamos hablando de artesanía, estamos hablando de personas que fueron, vinieron, se prepararon, es decir, estamos hablando de un pueblo, como cualquier otro pueblo del planeta. Vete a Estados Unidos, San Antonio de Texas, y te encuentras la Asociación de Descendientes de las Islas Canarias, como fundadores de Texas, con el escudo. De hecho, hasta me encontré con el escudo de las islas, la corona española, obviamente, después debajo las islas, los perros, en este caso los alanos, porque ni siquiera son perros canarios, y la bandera tricolor, obviamente sin las estrellas, como es lógico, puesto que es la oficial. Y luego pues tienen también otro circular, tienen trajes de la época del 1700 y dibujos hechos sobre ellos. O sea, un orgullo absolutamente increíble por un pueblo como es San Antonio de Texas, en Estados Unidos, que allá por 1731 fue fundado por un grupo de familias canarias. Y el orgullo es tremendo, mucho más que el que tenemos nosotros pues, aquí. Yo conozco uno que nos sigue, y tiene la bandera de las 7 estrellas verdes, que no sé si la final iba a poner la octava o no, y la de Texas. Así que imagínate cómo se las tienen, porque Texas de por sí tiene su propia historia y dentro de Estados Unidos, hombre, amigos, tiene su cierta solera independencia, se puede decir. Oye, Isidro, se nos ha terminado, 33 ya, casi 34, tenemos que finiquitarlo, aunque me duele muchísimo, pero claro, es la programación que tenemos. Oiga, pues ya seguiremos. Se va uno acostumbrando a todo, Isidro. Bueno, pues les recuerdo, hay un montón de datas bibliográficas, vayan a una biblioteca, pregunten, siéntense, cojan el libro, y si no, busquen. Bueno, en internet hay de todo, bueno y malo, pero si encuentras mira, hay la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria tiene el FEDAC ese que es documentación exacta. También aquí puedes conseguir algo pues bastante fehaciente en cuanto a esa historia contada pues cronológicamente y sobre todo digamos con la misma sintonía de la historia, son coetáneos, esa es la palabra, ¿no? Con la llegada de los europeos y bueno, ahí conocerán más de todo ello. Isidro, hasta la semana que viene, un abrazo, amigo. Un abrazo igualmente también a ti. Mira, si Teodoro Ríos decide hacer un crowdfunding, yo me quito de una pequeña cantidad de lo que me entra todos los meses para echarle una mano. Bueno, vamos a ver si tenemos suerte, porque tengo un contacto que puede que a lo mejor me facilite su teléfono y lo podemos entrevistar, ¿vale? A ver qué nos dice él.
Por otro lado, estoy haciendo cálculos, 700.000 euros por los habitantes de la isla de Tenerife, a saber cuánto es la parte que me corresponde, que me han cogido de mi dinero para dárselo a Marichal para una línea aérea que no existe, que no tiene permiso y que tiene visas de ser un dinero que va a desaparecer como muchas otras cosas. Bueno, Airtel Lili, amigo. Próxima semana hablamos de las cabras. Bueno, hablaremos de las cabras y del gobierno. Como bueno, decía sí, típico, ¿no? Tiene mucho que ver una cosa con la otra en este caso. Sí, señor. Bueno, venga, saludos. Venga, un abrazo. Bueno.